Buenos días, jóvenes. Buenos días. Ya, ok, vamos a iniciar con la clase. Vamos a, aquí estamos. Ya, ok, entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles el PowerPoint, la clase de hoy. Entonces, un momentito. Ya, ok, ya está. ¿Pueden ver? Sí, ¿no? Ya. ¿Se me escucha? Ya, ok. Entonces vamos a compartirles, ¿ya? Ver. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Todo está bien, ¿no? Ya, ok. Ah, bueno, están escribiendo, pero bueno, ya, ok. Está. Ya. Ya, lo que vamos a ver hoy día es calor y temperatura, es el tema de hoy. Aquí vemos, por ejemplo, un instrumento que me mide la temperatura en dos escalas, en Fahrenheit y centígrada. Quiere decir que el calor que posee un cuerpo, o la energía que posee, vamos a poder medirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver también que calor es energía en tránsito que va de un cuerpo a otro. Y acá se registra, ¿no? Esa temperatura de ese cuerpo que llega a este instrumento detectando esa temperatura, ¿no? Como nivel de calor o frío, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la definición de temperatura. Aquí vemos el calor que llega en forma de radiación electromagnética desde el Sol a la Tierra. Entonces, esa energía que se transfiere a la Tierra lo llamamos calor, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy día, ¿sí? Calor y temperatura. Conceptos básicos, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. Tenemos aquí, por ejemplo, el calor dice forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios, ¿sí? Tenemos acá un medio de una temperatura mayor, digamos, a otro medio de una que se encuentra a una temperatura menor. Acá tenemos un termómetro. Un termómetro es un sistema que mide la temperatura que posee un cuerpo. En este caso, este de acá del lado izquierdo. Y el lado derecho también tenemos otro cuerpo que posee una temperatura determinada. Pero acá decimos que la temperatura de uno es mayor que el otro, ¿no? Es mayor. Entonces, lo que el sistema va a llevar al equilibrio.
Entonces el calor fluye o la energía térmica fluye, la energía en energía fluye de un cuerpo que está a una mayor temperatura a uno de menor temperatura. Perdón. Entonces a eso llamamos calor, a esa energía que pasa de un lado a otro y luego se establece el equilibrio térmico, ¿ve? Acá es de un solo color, ¿no? Digamos, ya que se encuentra una sola temperatura. Inicialmente están así y luego el equilibrio se va dando, ¿no? Se va transfiriendo energía hasta que lleguen al equilibrio térmico. Entonces todo el sistema, todo lo que nos rodea, estamos nosotros en equilibrio térmico. La temperatura de la mesa, la temperatura externa de nosotros, el, digamos, del agua que se encuentra aquí, del vaso de agua, de todo, estamos en equilibrio térmico. Si hay un cuerpo que está más frío, digamos, o de menor temperatura, si lo ponemos, con el tiempo va a llegar al equilibrio. O sea, va a ir absorbiendo energía térmica, ¿no? El calor y luego de un tiempo dado, pues tendrá también la misma temperatura del medio ambiente. Entonces, todas las cosas que están aquí o en sus hogares están a la misma temperatura. Hay un equilibrio térmico. Ok, temperatura. Acá, por ejemplo, podemos ver, dice, es una propiedad de un objeto, la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia establecido. Lo que nos va a decir que los sistemas, algunos obviamente sus sistemas están en mayor agitación térmica, como lo vemos a la derecha, en otros medianamente y en otros, como para nosotros lo atribuimos de frío, el otro como de caliente, que las vibraciones, los movimientos de sus constituyentes son menores. Por lo tanto, eh, eso se va a reflejar en un instrumento llamado termómetro, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes temperaturas. Esta está a una temperatura tal, menor temperatura, aquí es mayor y vemos que la energía de estos constituyentes, su energía cinética, vibracional, todo ha aumentado, por lo tanto, esa energía pues impacta en el termómetro, transfiere su energía en forma de calor y eso por una condición de dilatación del cuerpo, pues nos puede indicar que hay mayor energía aquí y en el otro lado también hay mayor energía y por lo tanto podemos darle un valor, un número para indicarnos más o menos el grado de calor o frío, ¿no? Por ejemplo, el agua a nivel del mar, a nivel del mar, si yo tengo un recipiente en el cual está el agua en estado sólido y líquido, por ejemplo, tenemos cubitos de hielo y agua, ¿sí? Y yo pongo el termómetro, entonces ese sistema no va a cambiar mientras va a estar a una misma temperatura, mientras no se, mientras o sea, no se convierta todo el sólido o no se fusione, ¿sí? Y también a cierta temperatura cuando el sistema, como el agua ha absorbido calor, se va a producir ese cambio de fase de estado líquido a gaseoso. Entonces, esos cambios de fase siempre van a ocurrir. Entonces, esos son nuestras referencias, quizás, ¿no? El punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua, ¿no? Entonces, aquí vemos que el grado de agitación térmica guarda relación con los niveles de temperatura, el nivel de calor, o sea, más calor o más frío, ¿no? Digamos, de esa manera. Y está relacionado obviamente la temperatura con la energía cinética de los sistemas, ¿no? Equilibrio térmico. Eso ya lo estuvimos comentando en un inicio. Acá tenemos un cuerpo de mayor temperatura A y otro cuerpo de menor temperatura B. Y si lo pongo en contacto térmico, quiere decir para que obviamente fluya el calor con facilidad, digamos, ¿no? Que nada, no lo interponemos ningún otro objeto que lo pueda aislar, a eso me refiero. Entonces el calor o la energía térmica pasa del cuerpo A al cuerpo B, ¿sí? A, esa, a ese flujo de energía térmica por la diferencia de temperatura que hay lo llamamos calor, ¿sí?
y luego llegará a un equilibrio térmico, a su estado final. Entonces vamos a pasar de un estado inicial a un estado final. Entonces todos los sistemas se encuentran ya aquí en equilibrio térmico. A eso llamamos cuando la temperatura de los dos sistemas son iguales, ¿no? Ley cero de la termodinámica. Nos dice, los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. Es obvio, ¿no? Si dos sistemas, por ejemplo, A, B, se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces A, B se encuentran también en equilibrio térmico. Es lógico, ¿no? Tenemos un cuerpo A, está en equilibrio térmico con C, y el B está en equilibrio térmico con C. Entonces, obvio, ¿no? A y B también se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Eso es lógico, ¿no? Entonces ahí está A con C, la temperatura de los dos son iguales y B con C también son iguales. Por lo tanto, A y B tendrán la misma temperatura. Hay diferentes, la temperatura está relacionada con la energía media, energía cinética medio del sistema, ¿no? Claro, aquellos sistemas donde hay mayor agitación térmica me mostrarán una temperatura mayor, ¿no? Un indicador de tal que me diga que hay mayor agitación térmica, ¿no? Hay mayor energía cinética en ese sistema. Y una manera de cuantificar esa mayor energía cinética, esa agitación térmica del sistema, es la temperatura, que lo vamos a diferenciar con numeritos, ¿no? Que los números me van a dar el grado de qué tan caliente o frío es el sistema. Por ejemplo, si yo pongo la temperatura en el hielo, me va a dar una temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, de 0 o -2 grados. Eso indica, pues, que está muy frío. Y si yo pongo la temperatura en el ser humano, puedo medir la temperatura del ser humano, me va a mostrar 37, ¿no? Entonces, esa es una referencia y diré pues que su temperatura es mucho mayor. Y si lo pongo el termómetro o este sistema en el agua en ebullición, diré que está más caliente, porque las agitaciones térmicas en esos procesos son distintos, ¿no? Entonces, los numeritos me van a dar indicador, ya sea de 0 grados, 37 o 100 grados, indicación de que hay mayor agitación térmica, ¿no? Que otro, ¿no? Hay mayor o menor agitación térmica. Eso me va a dar información los numeritos, pero que guarda relación con la energía cinética, ¿no? No es propiamente temperatura, no significa energía cinética, sino guarda una relación, son directamente proporcionales. ¿Estamos? Entonces acá tenemos varias escalas, la escala centígrada, en la cual esta escala toma de referencia, por ejemplo, la temperatura de congelación del agua y ebullición, ¿no? Entonces, tomando esa referencia, decimos, ve, acá, congelación del agua, 0 grados. Y el cero absoluto, donde no hay movimiento alguno, el absoluto es en -273 grados, ¿no? Aquí podemos decir que los sistemas ya se comportan de otra manera, ¿no? No hay agitación, no hay energía, no hay nada, ¿no? Es como pérdida total, digamos, entre comillas, de movimiento o de energía, ¿no? Entonces, ahora en la ebullición tenemos 100 grados. Entonces, el Fahrenheit dice, ah, yo lo mismo, la ebullición del agua yo lo marco 212 en mi sistema. El Kelvin dice, la ebullición del agua en mi sistema marca un numerito 373. La congelación del agua que en Celsius muestra 0, en el Fahrenheit muestra 32 y en el Kelvin 273. En el Kelvin el cero absoluto, en el Fahrenheit se dará todavía en -460, el numerito, ¿no? Pero todos estos numeritos en un sistema u otro indican lo mismo, ¿no? Con diferentes números me están diciendo, me están dando información de la ebullición del agua, de la temperatura, en realidad de cualquier cuerpo. O sea, lo que es real es que todo un sistema se encuentra con una energía, posee una energía, ¿no? Interna que lo llamamos, o una energía térmica. Entonces, pero ese es lo que posee el sistema y si queremos medir cuál es esa energía, lo hacemos con el termómetro indirectamente. Entonces, diferentes escalas me van a dar diferentes números, pero me dan información
concreta del sistema, del calor que posee, ¿no? No, digamos, de la energía térmica que posee o de la energía que posee en general, ¿no? Ese cuerpo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esta, ¿no? Esto, mira, acá tenemos de 0 a 100 y queremos un TC. Acá tenemos 32 a 200, tendremos otra temperatura T sub F que es igual a TC, ¿no? Que me va a dar la misma información, pero me van a indicar diferentes números en sus escalas respectivas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto anteriormente, lo podemos reducir matemáticamente a esta ecuación, ¿no? T sub C es a 5, como T sub F menos 32 es a 9, como temperatura Kelvin menos 273 es a 5, ¿sí? Respecto a cualquier punto de referencia, ¿sí? Entonces también podemos verlo así. Delta de T sub C sobre 5 es delta de T sub F sobre 9, es un delta de T sub K sobre 5. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Tener en cuenta estas ecuaciones para pasar de un sistema a otro. ¿No? Ok. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, tengo 10 grados como temperatura final y 5 grados como temperatura inicial, si lo convierto a grados Kelvin, tendré pues obviamente temperaturas diferentes, pero cuando yo lo resto voy a tener siempre 5 grados. O sea, 10 menos 5 grados centígrados, resultado 5 grados centígrados. Si los 10 lo convierto a grados Kelvin, tendré 273 más 10. En el otro tendré 273 más 5. Y si lo resto, voy a tener también en numeritos 5, ¿no? O sea, no, se va a cumplir porque esa diferencia va a ser igual. Eso es lo que me indica que las diferencias de temperatura son iguales, ¿no? En cambio, con la Fahrenheit sí es diferente, ¿no? Por lo mismo que está el factor 9. Ok, entonces aquí veamos la cantidad de calor. La cantidad de calor absorbido o liberado delta de Q por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dado por este delta de Q. Ya. Entonces, ¿esto qué me dice, no? Que si un cuerpo libera calor o absorbe calor, va a depender de su masa, ¿no? De su masa. ¿Cuánta masa posee? Va a depender del tipo de sustancia, ¿no? Un factor que me indica es el llamado calor específico, ¿no? Calor específico, el calor que gana un cuerpo por diferencia de temperatura y por unidad de masa, ¿sí? Entonces, es un factor que es un indicador que describe a la sustancia en sí, ¿no? Si es agua, tendrá un calor específico propio del agua, si es un metal, también igual, ¿no? Entonces, y va a depender también de la diferencia de temperatura. O sea, el calor que gana o pierde un cuerpo va a depender de la diferencia de temperatura, va a depender de la masa de la temperatura, ¿no? Perderá obviamente más calor si posee más masa, perderá menos calor si posee menos masa. Entonces, pues, ya, entonces aquí tenemos el delta de Q. Ese delta de Q, el calor, ¿no? Transferido o el calor absorbido por el agua está dado por la masa del agua, por el calor específico del agua y por la diferencia de temperatura inicial y final, ¿no? Quizás empezamos con una temperatura medio ambiente 20 grados y lo llevamos a su punto de ebullición, entonces el calor será 100 menos 0 grados, ¿no? Perdón, menos 20 grados. Ok, muy bien. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en un grado, por ejemplo, del agua a hielo. Entonces, el calor específico es un indicador de que me dice cuánto es el calor que necesita, cuánto es el calor que necesita un cuerpo para incrementar su temperatura en un grado centígrado y por una unidad de masa, ¿no? O sea, es como que es 1 gramo de agua, ¿no? Tenemos 1 gramo de agua.
si queremos que su temperatura suba de 14 a 15 grados en 1 grado centígrado, tenemos que darle calor. Y ese calor que se le da al agua, a 1 gramo de agua, a 1 gramo, para subir de 14 a 15 grados o en 1 grado centígrado o en un grado, lo llamamos calor específico. O sea, el calor específico toma en cuenta la unidad de masa, ¿no? Y tome en cuenta la temperatura también, ¿sí? O sea, si queremos comparar, está comparando la masa, 1 gramo de masa de cobre con 1 gramo, perdón, con 1 gramo de cobre con 1 gramo de agua y con 1 gramo de aceite, si quieren, ¿no? Entonces, a la misma masa, el calor específico nos va a dar diferente información. Entonces, quiere decir que estos cuerpos, para aumentar en 1 grado centígrado, necesitan diferente calor. Claro, el metal va a necesitar menos calor para que se eleve su temperatura en 1 grado centígrado. El agua va a necesitar más calor para que se eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Y a eso lo llamamos calor específico, ¿no? Que tome en cuenta la masa y la diferencia de temperatura. Y la unidad asociada es la caloría, ¿no? La caloría lo vamos a representar, simbolizar con cal. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado, ¿no? O sea, ahí está, es lo mismo, ¿no? Entonces, para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesaria es 1 kilocaloría. Bueno, son múltiplos nomás, ¿ya? ¿No? Bueno, no hay nada. ¿Ya? El equivalente mecánico del calor es el factor de conversión que permite transformar unidades de energía calorífica en unidades de energía mecánica o viceversa. Entonces, digamos, si yo tengo una energía de 4.18 joules, eso tiene un equivalente a 1 caloría. Entonces, eso va a ser muy importante tomarlo en cuenta. O si despejamos 1 joule de ahí, 1 joule es igual a 0,24 calorías. Creo que ese es un numerito que es más fácil de recordar, ¿no? Entonces, a veces nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional con joules, el calor, trabajo, todo en joules, y nos dicen cuántas calorías es y lo multiplicamos con 0,24 para tenerlo en calorías, ¿no? Entonces, si el sistema absorbe o gana calor, pues obviamente va a ser mayor o igual que cero, ¿no? ¿No? S delta de Q, por lo que ya tiene ahora y con lo que tuvo, si restamos. En caso contrario, pues será negativa, ¿no? Ese es obvio, ¿no? Ese delta es calor final menos inicial, ¿no? Ese es. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica, ya aquí no toma en cuenta la masa. Imagínense dos cuerpos, tienen dos cuerpos A y B, ¿ya? El cuerpo a ver, eh, para subirlo en el mismo cuerpo, del mismo material, uno grande y uno chico. A ver, ¿cuánto calor necesita cada uno de ellos para incrementar en 1 grado centígrado? O sea, yo creo que el cuerpo grande quiero que aumente su temperatura en 1 grado y el cuerpo chiquito quiero que aumente su temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? No estoy tomando en cuenta las masas. La capacidad calorífica aquí no toma en cuenta las masas. Por eso digo, un cuerpo grande y un cuerpo chiquito. Entonces, solo quiero yo por 1 grado centígrado. Por eso decía por delta de T. Quiero elevar en 1 grado centígrado. ¿A quién le doy más calor? Al cuerpo más grande. Va a necesitar más calor para que todo se eleve en 1 grado centígrado. En cambio, al cuerpo chiquito le das un poquito de calor y va a incrementarse en 1 grado centígrado. ¿Quién tiene mayor capacidad calorífica entonces? El cuerpo grande, ¿sí? Tiene mayor capacidad, va a almacenar más calor, ¿no? Por cada unidad de temperatura. Por eso llamamos capacidad calorífica. Por 1 grado de incremento de temperatura almacena más calor o puede ceder también calor, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, en cambio, el calor específico ya dice un momentito.
Si queremos comparar, vamos a comparar igual masa aquí, la misma masa, ¿ya? Por eso decimos que el calor específico es el calor absorbido, cedido por unidad de masa y por unidad de temperatura. Ese es calor específico. En cambio, la capacidad calorífica no toma en cuenta la masa, ¿sí? Entonces, simplemente es la capacidad calorífica es delta de Q sobre delta de, ¿no? Entonces acá sería masa por calor específico, ¿no? Bueno, acá delta de Q por delta de T. Que vamos a ver. Ahí está, esta es la figurita, ¿ves? Mira, ¿ves? Vemos solamente, tomamos en cuenta el incremento de temperatura. ¿Cuánto calor requiere el agua para incrementar su temperatura en un valor determinado, ¿no? Ok. El calor latente, en cambio, es el calor que necesita un cuerpo para cambiar de estado. Por ejemplo, tenemos el agua a 0 °C. Y si le queremos sacar más calor, para convertirle el agua a 0 °C totalmente en sólido, fusionarlo, tenemos que sacarle calor. Entonces, pero ese cambio se produce a una misma temperatura. Entonces uno dice, pero entonces el calor que extraes o el calor que cedes, ¿qué es lo que está pasando? Entonces todo ese calor se está utilizando en el cambio en el estado, ¿no? Por ejemplo, eh, en caso inverso, a ver, tengo yo el hielo a 0 °C, ¿no? Hielo a 0 °C. Y le sigo dando calor, perdón, le sigo dando energía, le sigo administrando energía, ¿no? Entonces, voy a ver que mientras sea hielo, la temperatura no sube, se va convirtiendo en hielo y sigue la temperatura ahí fija, digamos, en la escala Celsius en 0 grados. Le sigo cediendo energía y sigue en 0 grados. ¿Eso qué está indicando? Que toda la energía que tú le vas cediendo está transformando el agua sólida, o sea, la fase sólida a líquido, ¿no? Por eso dices calor latente, está allí el calor y no se visualiza con la temperatura, ¿no? Entonces, lo que se utiliza ese calor es para cambiar de fase. Esto lo vamos a usar en cambios de fase, vamos a usar el calor latente, ¿ya? Indica, dice, la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o sustraerse a la unidad de masa, dice, de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. O sea que la temperatura aquí se mantiene constante, ¿ves? Es cantidad de calor por unidad de masa. Entonces aquí ya temperatura, pues, ¿no? O sea, no, porque la temperatura va a ser constante, ¿sí? Entonces así lo vamos a representar. Si queremos expresar delta de Q, el calor necesario para convertir de una fase a otra será igual su calor latente por la masa. Así de simple, ¿sí? En los problemas lo vamos a ver con detenimiento. Acá, por ejemplo, tenemos el sólido, líquido y gas, ¿no? Entonces, ha absorbido calor, ¿no? El sistema, mira, su temperatura acá es pequeña, ¿sí? Acá ahora ya se fusionó, entonces habría que darle calor para que se fusione totalmente, ahora estamos líquido. Y luego, obviamente, esto lo elevamos su temperatura dándole más calor hasta 100 grados. Y cuando este líquido se encuentra a 100 grados, podemos convertirlo totalmente en vapor. Entonces, en esos cambios de fase vamos a hablar de calor latente, ya sea de fusión o de vaporización, ¿ya? Entonces, no olviden eso. No se olviden de las interfaces, ¿ya? O sea, primero tenemos sólido menos de 0 grados, tenemos que darle calor para incrementar su temperatura hasta 0. Tenemos sólido en 0 grados, tenemos que fusionarlo, ahí entra el calor latente. Luego tenemos líquido a 0 grados, tenemos que elevar su temperatura, ¿no? Su temperatura. Y luego, ¿hasta dónde? Hasta 100.
Y luego de 100 tenemos que vaporizar el agua, ¿no? Convertirlo en gas, ¿no? Y ahí utilizamos calor latente, ¿no? De vaporización. El caso contrario será condensación de gas a líquido y solidificación de líquido a sólido, ¿no? Entonces, durante un cambio de fase vamos a usar esta formulita, ¿no? Si hay un cambio de fase, ¿cuánto calor se necesita para que el agua cambie de fase? ¿A cuál es su masa y cuál es su calor latente? De sólido a líquido es 80. O tengo de líquido a sólido también será 80, ¿no? Entonces el calor latente, ya sea de fusión o solidificación, es 80 calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí está, mira, de fusión. Si tengo hielo a 0 grados, ¿sí? Si 0 grados, si le doy más 80 kilocalorías a este 80 kilocalorías a un kilogramo de hielo, le doy 80 kilocalorías, se transforma en agua, pero agua a 0 grados centígrados. Y luego este agua a 0 grados centígrados hay que elevarlo, ¿no? A 0, 1, 2, 3, hasta 100. Ya de 100 ya no va a seguir subiendo su temperatura, sino va a cambiar de fase ya, el estado líquido a sólido. Y lo mismo el caso inverso, ¿no? Para solidificar. Extraemos menos 80 calorías y tenemos el hielo, ¿no? Agua. Tengo agua de 1 kilogramo a 100 gramos a 100 grados centígrados. Eh, Ahí está. El agua, 1 kilogramo agua. 1 kilogramo de agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ya está a 100, mira, lo convertimos a vapor. Hay que darle ¿cuánto? 540 calorías. Si no le das 500 calorías, no vas a convertir todo esto, ¿no? Todo esto. El kilogramo de agua no lo vas a convertir todo en vapor. Quizás una parte, ¿no? Pero no toda. Entonces, dice, el calor latente de vaporización o condensación es igual a 540. ¿Qué quiere decir? 1 kilogramo de agua necesita 540 kilocalorías para cambiar de fase, ¿no? De líquido a vapor o de vapor a líquido, ¿no? Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que nos va a ayudar quizás a entender los cambios, ¿no? Los cambios en el estado del agua con el incremento de la temperatura, ¿no? O que tiene relación con el calor. Imagínense aquí, tengo yo en el eje Y la temperatura, ¿no? Es 0 grados aquí, por abajo menos los negativos, menos 10, menos 20, etcétera, por encima los positivos, ¿no? Ahí está la temperatura de 0 grados. Y 0 grados tenemos el hielo, ¿no? En 0 grados, pero hielo con agua, ¿no? Ojo, que a 0 grados podemos tener el hielo total a 0 grados, hielo con agua a 0 grados, sino también agua total a 0 grados. O sea, este es un punto interesante, ¿no? Ya, ahora, pero debajo de 0 grados todo ya es sólido, ¿ya? Y por encima de 0 grados ya todo es líquido, ¿ya? Entonces aquí vamos a restar. Imagínate un cuerpo cualquiera. Acá tenemos un cuerpo que tiene hielo, pero a menos 10 grados. Entonces, podemos nosotros incrementar su temperatura cediéndole calor. Le vamos dando calor, incrementamos a 0. Mira, desde menos 10 lo vamos a llevar cediendo calor hasta 0 grados. O sea que aquí ya hubo un incremento de temperatura y le dimos calor. Y luego, cuando se encuentra en 0 grados, pero todavía que es hielo, hay que transformarlo en líquido, de sólido a líquido. Le damos calor. Aquí tenemos que trabajar con el calor latente. En el primero con el calor específico, en el segundo con el calor latente. Y luego ya tenemos ya aquí el agua líquida, pero a 0 grados centígrados. Ahora hay que convertirlo, hay que elevar su temperatura hasta 100 grados, o sea, hay que cederle calor. Aquí tenemos que trabajar con el calor específico, ¿sí? Para incrementar su temperatura. Luego ya llegamos en líquido a 100 grados, ebullición.
hay que convertir todo ese líquido de 100 grados a vapor. Y aquí tenemos que utilizar calor latente de vaporización, ¿no? Entonces, calor latente. Y así, el gas también podemos incrementar, ¿no? Luego, tenemos totalmente gas a 100 grados y luego ir subiendo, ¿no? 100, 101, 102, así. Seguimos, ¿no? Entonces, esas son las tres fases, ¿no? Principio de calorimetría, ¿no? Dice, en una mezcla de dos o más sustancias, espérate, esto es importante. Si tú mezclas, vamos a suponer, tú tienes, digamos, qué sé yo, agua caliente, ¿no? Y necesitas bajarlo, la temperatura. ¿Qué haces? Echas un cubito de hielo, ¿no? Para bajar, ¿no? La temperatura y poder beberlo, ¿no? El agua. Entonces, ¿qué está pasando? En el momento que metes el hielo, todavía el hielo no se derrite. Con el tiempo se va derritiendo, ¿no? Entonces, quién pierde energía? Pierde energía el agua. El agua que estaba caliente ahora baja su temperatura. ¿Y quién gana calor? El hielo. Ese cubito de hielo que estaba a menos 0 grados centígrados, por ejemplo, se va a ir convirtiendo en agua porque está ganando energía. ¿Y de dónde lo obtiene esa energía? Esa energía lo obtiene del agua. Entonces, eh, entonces podemos decir calor ganado por el hielo es igual calor perdido por el agua. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí, ¿sí? Entonces, dice, en una mezcla de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes. Lo que vamos, si se va a cumplir es calor ganado más calor perdido es igual a cero o calor ganado por una sustancia es igual a menos calor perdido por la otra sustancia. El signo menos tiene que ser así siempre y cuando el delta de Q, sea siempre final menos inicial. ¿Ya? Algunos trabajan sin el signo menos, pero con la idea de que siempre van a restar las temperaturas mayor y menor, pero eso nos lleva a un error, ¿no? Mejor ponerlo así y simplemente te concentras en que delta de Q significa final menos inicial. Si la temperatura final es 50 y la inicial es 70, será 50 menos 70 menos 20 y con el negativo se hace positivo, por lo tanto, quizás la ecuación va a ser consistente. O sea, simplemente hagamos caso a lo que menciona, ¿no? Un delta, entender lo que es final menos inicial. Muy bien, eso es el tema de hoy día. No vamos a hacer las leyes de la termodinámica, sino solamente calor y temperatura. ¿Ya? Ok. Con los problemas vamos a poder aclarar todos estos puntos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Entonces tenemos receso, ¿no? O nos vamos de largo para ver los ejercicios, a ver. Ya. Entonces tenemos unos minutillos para los ejercicios, ¿ya? Ok, ya está. Los ejercicios, ahí estamos. Ok, ya. Dice aquí, se construye, miren aquí, se construye un termómetro con una escala X. Bueno, una escala diferente
o sea, eso ya depende de nosotros, ¿no? O sea, de cada uno. Pues, puede haber otras escalas también, ¿no? Donde quizás en esa escala un numerito diferente me da información de la fusión del agua y otro numerito diferente me da información de la ebullición del agua. Pero son números que me van a describir la misma realidad, ¿cierto? Lo que en centígrados es 0 grados y 100 grados, pero en esa escala ya no tendré esos numeritos, tendré otros numeritos, pero están describiendo la misma realidad, ¿no? Entonces dice, de modo que el punto de congelación del agua, o sea, en esa escala, lo que para nosotros es 0, en esa escala es -20. Y el punto de ebullición, lo que para nosotros es 100, en esa escala es 180. Dice, ¿a qué temperatura la escala X corresponde 20 grados centígrados? O sea, lo que nos dicen, a ver, lo que en la escala centígrado marca 20 grados centígrados, o sea, la temperatura de ambiente, por ejemplo, 20, ¿qué numerito marcará en la escala X, no? Eso es lo que me menciona. Entonces dibujamos esos dos termómetros, si queremos llamarlo así. Entonces lo que este termómetro, mira, el 0 grados, que es en la escala Celsius, es -20 en la escala X. Y vamos para la ebullición del agua. Lo que para nosotros es 100, en esa escala es 180. Y lo que estamos buscando nosotros es ese que ya, acá pongamos ya 20 de frente, ¿no? Ya bueno, dejémoslo así. T sub C, una temperatura cualquiera, ¿cómo se verá, cuál será la lectura, perdón, cuál será la lectura en la escala X, ¿no? Es lo mismo. Lo que 100 me da la misma información, 180, 0 me da la misma información o describe la misma realidad con -20, y lo que me dicen T sub C, que es 20, ¿cuál será su valor en la escala T sub X? Eso es lo que nos pide. Entonces hacemos esto, la diferencia de escalas se va a mantener, o sea, quiere decir que esta diferencia de escalas T sub X menos -20 y 180 menos -20 va a ser igual a T sub C menos 0 o 100 menos 0, ¿no? Entonces, esa diferencia, esa longitud va a ser constante, ¿no? Entre esos dos sistemas. Entonces, podemos describirlo de esta manera. T sub C menos 0, aquí está, T sub C menos 0 es a 100 menos 180, es como esta, la longitud de este, es a la longitud total, como la longitud en la otra escala de T sub X a -20 es igual a la longitud total. Entonces, eso es lo que puso, ahí está. ¿Ah? Muy bien. ¿Y qué obtiene? Ahí está, despejando, ¿no? Bueno, despeja, ahora dice, obviamente eso, aquí nomás ya no es necesario ustedes que hagan todo esto. En vez de T sub C pongan 20. Miren aquí, al inicio de la ecuación. Porque tú quieres saber T sub C, pero T sub C es 20 grados, porque así nos preguntan. T sub C 20 grados, ¿cómo sería en la otra escala? Entonces aquí pones 20 y despejas. Entonces despejando ya eso es una cuestión de ustedes, ¿no? Encuentras también 20 grados en la escala X. Quiere decir que los 20 grados, solo ese numerito, en la escala centígrada, describe lo mismo que en la otra escala, los 20 grados en la escala X, ¿no? ¿No? Eso es. Entonces, la respuesta es la, por favor, la. Entonces, veamos aquí, solo podemos leerlo y después vamos a un descanso. Dice, en un laboratorio se dispone un vaso Pyrex, ahí está, con vidrio térmicamente aislado. Vamos a suponer que el medio ambiente no influye, etcétera, ¿no? O sea, térmicamente está aislado. Entonces, ese vaso está aislado, digamos, ¿no? Térmicamente. ¿Ya? Ya. Ok. Y lo que nos dice, el cual contiene 10 gramos de hielo. Ese hay 10 gramos de hielo. A la temperatura de -15, ¿no? Hielo, pero -15. ¿Ah? Ahora dice, ¿cuál será la cantidad de calor que requiere suministrar al hielo? O sea, al hielo ahora voy a suministrarlo, ese fue su mecanismo, ¿sí? Lo voy a someter a un incremento de temperatura, o sea, le voy a ceder calor.
¿cuál es la cantidad de calor que se requiere suministrar? O sea, ¿cuánto calor debemos dar al hielo para que se transforme en vapor a 100 grados? ¿No? O sea, yo quiero decir, mire, este hielo que se encuentra a -15, primero tengo que llegar -15 a 0 grados, ¿no? Hielo, hielo. Y una vez que esté hielo a 0 grados, tengo que fusionarlo, ¿no? Convertirlo en agua. En el primer caso, uso calor específico y luego para fusionarlo, calor latente, ¿no? El 80. Y luego que ya tengo el agua a 0 grados, hay que incrementar su temperatura y para eso hay que cederle más calor. O sea, llevarlo de 0 grados a 100 grados líquido, ¿no? Entonces, ahí tengo que trabajar con calor específico del agua. Y luego que está en 100 grados agua, me dicen 100 grados agua, tengo que transformarlo totalmente a vapor. Así es como vamos a trabajar, ¿ya? Ok, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Pero entonces vamos a tener un receso, ¿ya? Entonces, pero ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? La transformación que se vamos a producir, -15 a 0, sólido, de sólido a líquido, calor latente, y luego de líquido a líquido, 0 líquido a 100 grados, calor específico, y luego de líquido a gas totalmente, es calor latente también de vaporización. ¿Ya? Ok, quedamos ahí entonces. Una pausa. Ya, ok, buenos días. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿se me escucha? Sí. Ah, ok. Gracias. Entonces vamos a continuar vamos a ver aquí. Vamos a compartir para continuar con los problemas. Está. Ya está. Ya, muy bien. Mm, Bueno, en lo que explicamos, vamos a llevar, dice, ¿cuál es la cantidad de calor que se requiere suministrar al hielo para que se transforme íntegramente en vapor de agua, ¿no? Solo quiero vapor, pero a 100 grados. Yo no quiero vapor a 101 grados, a 200, no. Yo quiero solo vapor a 100 grados. ¿Y cuánto calor debemos añadir al, al hielo que se encuentra a -15 grados? Entonces, lo que primero tenemos hielo de -15, tenemos que llevarlo a hielo a 0. Ahí no hay incremento de temperatura. Entonces ahí aplicamos calor latente de fusión, un delta de Q1. ¿A qué va a ser delta de Q1? Profesor, masa del hielo por calor latente de fusión. Ya pongan ahí, M por L sub F, ¿no? Sería, ¿cuánto es la masa? 10 y calor latente por 80. Ya pongan 10 por 80. O sea, tenemos que añadir 10 por 80, que son 800 calorías para convertirlo en hielo, pero a 0 grados centígrados. Ya lo llevamos la temperatura a, a perdón, estoy en un error. A ver, de nuevo. Tenemos -15 grados centígrados, tenemos que elevarlo a 0 grados centígrados. Ahí la temperatura tenemos que subir. Por, por esa razón, para subir, incrementar la temperatura, tenemos que darle calor. Cedemos calor, entonces trabajamos con el calor específico. ¿Dónde está el calor específico del hielo? ¿No? Ahí está, calor específico del hielo, 0,5. Entonces, ese delta de Q será igual masa 10 por calor específico del hielo, 0,5 por la diferencia de temperatura, 0 grados final menos 15, 15. Entonces, 15 por 10, 150 por 0,5, 75. Ya tenemos 75 grados,
perdón, 75 calorías, me va a incrementar la temperatura de -15 a 0. Entonces ya tengo ahora sí el hielo a 0 grados. Ahora, si yo tengo hielo a 0 grados, hay que transformarlo en líquido. ¿Ya? Hay, hay que transformarlo en líquido. Hay que fusionarlo, que todo se encuentre en líquido. Pero eso se va a hacer a la misma temperatura, como ven allí, ¿no? A la misma. Profesor, ¿qué significa? Todo el agua, perdón, todo el calor cedido, lo único que está haciendo es transformar de sólido a líquido. No hay incremento de temperatura. Si pones tu termómetro, siempre marcará 0. Ahora sí tengo 0 líquido, desde 0 sólido a 0 líquido. Ya hubo un cambio de fase. ¿Cuál es ese calor que vamos a evaluar? Entonces sería el calor que vamos a ceder a ese hielo que se encuentra a 0 grados, será igual masa por calor latente, o sea, 10 por 80, 800, ¿no? En el anterior, ¿cuánto era? 175, ¿no? Ahora le vamos a dar más 800 para tener líquido a 0 grados. Ya tengo líquido a 0 grados, ahora hay que llevarlo a líquido a 100 grados. Mira, líquido a 100 grados, ¿no? Ahí está, a 100 grados. Pero allí sí tenemos que subir de 0, vamos a subir su temperatura, se irá incrementando a 100 grados, de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100, ¿ok? Y aquí va a ser igual ese delta de Q, masa por calor latente perdón, masa por calor específico del agua, ¿dónde está el calor específico? Ahí está 1, o sea, masa 10 por 1, por la diferencia de temperatura 100. Entonces será 100 por 10, 1000. Quiere decir, si le das 1000 calorías, 1000 calorías, ¿no? O sea, si le das 1000 calorías, vamos a subir de 0 grados a 100 grados, ¿no? En líquido, pero en líquido, claro, en líquido. Ya. Ahora, ya estamos en líquido a 100 grados, pero no me han pedido el líquido a 100 grados, me han pedido, no, yo quiero a vapor, todo vapor. Entonces quiero a vapor a 100 grados. Entonces, para convertirlo todo vapor 100 grados, ahí yo utilizo calor latente, ¿no? Porque a la misma temperatura, cambio de fase, ¿no? Cambia de fase. Calor latente de vaporización 540 por 10. 540 por 10, 5400. O sea, le voy a dar 5400 calorías, ¿no? Para convertirlo, los 10 gramos de agua a 100 grados a vapor. Ahí se convierte a vapor. Ahora entonces, le di delta de Q1, delta de Q2, delta de Q3 y delta de Q4. Y así he podido llevar hielo a vapor. Y lo sumo todo ello, esa es la respuesta. Entonces, miren, ¿ve? Ahí está. Eso es lo que le decía, ¿no? En el primer caso, masa 10, calor específico del hielo 0,5 por delta de temperatura 0 menos 15. Esto era 75. Y luego en el segundo caso es cambio de fase 10 por 80, 800. En el tercer caso, incrementamos la temperatura 10 por calor específico 1 por 100 y luego convertirlo a vapor sería 10 por 540, lo que le decía 5400. Todo eso nos va a dar 72, 75 calorías. Es sencillo, ¿no? O sea, no es complicado, ¿no? Tener cuidado nomás, ¿no? Así. Pero siempre cuando incrementamos es calor específico, calor latente, calor específico, calor latente, siempre en ese orden, ¿no? Es, dice, la potencia de un calentador, ¿no? Ya, dice, la potencia de un calentador eléctrico es la rapidez, o sea, es energía, ¿no? Potencia de un calentador. La energía eh, es la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor, ¿no? O sea, nosotros vimos que la energía eléctrica se transforma en calor, ¿no? Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo o si no, calor, ¿no? Calor sobre tiempo. Considere que un hervidor eléctrico de potencia 65 watts, o sea, ese hervidor eléctrico es 65 watts,
Es utilizado durante 120 segundos para calentar un líquido de 20 grados centígrados a 23 grados centígrados. Determine la capacidad calorífica del líquido, asumiendo que todo el calor es absorbido por el líquido, ¿no? Entonces, eso es. O sea, lo que nos piden es que el hervidor tiene una potencia de 65 watts. Es utilizado durante 120 segundos. Entonces son 65 joules en un segundo, ¿no? Porque watts es joules sobre segundo. ¿Estamos? Ya. En un segundo se consume 65 joules. Y ahora, en 120 segundos, ¿no? Se ha utilizado 120 segundos y tenemos que saber, ¿no? El calor para calentar un líquido de 20 a 23. O sea, yo quiero que ese líquido subirlo de 20 a 23. Yo tengo mi calentador, está en 20 grados temperatura ambiente, solo 3 grados más, quiero subirlo y, y nos dice cuál es determinar la capacidad calorífica del líquido, asumiendo que todo el calor es absorbido. O sea, quiere decir, todo el agua que está en el calentador, todo eso, ¿sí? ¿Cuál es su capacidad calorífica? ¿No? Eso es lo que me están pidiendo. Pero la capacidad calorífica mide cuánto calor necesitó ese sistema para incrementar su calor en 1 grado centígrado, ¿no? Perdón, su temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? Sí, todo eso. O lo que es lo mismo es calor entre delta de T, pero todo el calor, o sea, da lo mismo el calor necesario de 20 a 23 grados centígrados entre 3 grados centígrados, o si no, de 20 a 21 entre 1 grado centígrado. ¿Estamos? Esa es capacidad calorífica. Mide un cociente. Si hay más calor, pues porque ha subido la temperatura en más grados. Si tú quieres en un solo grado, pues el calor que le vas a ceder también es más pequeño. Más temperatura, más calor. El cociente será igual. Por lo tanto, la capacidad calorífica que será lo mismo. Se trabajes como trabajes. Desde el calentador, miren, ve. Entonces, la potencia es definición de la potencia. Potencia es calor sobre tiempo. Profesor, ¿y este 0,24? A eso es como la potencia es calor sobre tiempo. Y está en joules, un joule 0,24, por eso que lo ponen eso. Pero no es necesario que lo pongas. O sea, tú utiliza tu fórmula nada más. Potencia es calor sobre tiempo, y listo, ¿no? Entonces, pero ese calor a qué es igual, ¿no? Si bien es cierto, la potencia es calor sobre tiempo, entonces tenemos que hallar cuál es el calor, ¿no? ¿Cuál es el calor? El calor que hay aquí en el agua, todo el calor, o sea, ¿estamos? El calor va a depender de la masa, va a depender del calor específico, ¿sí? Para subir de 20 a 23, ahí está, ¿no? ¿Cuál es su calor específico? Será del agua es 1. ¿Y cuál es la diferencia de temperatura? O sea, ¿cuál es la diferencia de 23 menos 20, ¿no? Entonces, calculamos, ahí está, ya lo tenemos esto, ahí está. Y lo igualamos, ¿no? Igualamos en la ecuación 1 nomás. Aquí ponemos mc delta de t. Despejamos c, ¿no? Pero todo esto, lo que ya es hallado es c por delta de t, ¿no? C por delta de t. Es capacidad, la c es capacidad calorífica, ¿no? En cambio, la c pequeña es calor específico, cuidado, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos igualar mc delta de t, lo podemos poner en la primera ecuación, o si no, simplemente c por delta de t. Ah, profesor, mejor c por delta de t porque a mí me están pidiendo capacidad calorífica, no me están pidiendo calor específico. Claro, si a mí me hubieran dicho allá el calor específico, yo tendría que poner mc delta de t, pero como dice capacidad calorífica, pongo c por delta de t, ¿no? C por delta de t. Recuerda qué cosa era capacidad calorífica, era calor por delta de t, ¿cierto? Entonces el calor es C por delta de t. Entonces en la ecuación 1 pones capacidad calorífica por delta de t. Ya está. Y mira, ve, reemplazas la potencia, dice 65, tiempo 120, de 20 a 23, y es un numerito asequible, pues ahí está.
624, ¿no? Ahora un poquito de los decimales, estar multiplicando, toma un poquito de tiempo, pero ahí está. ¿Ya? Es sencillo, ¿eh? Miren, repito. Ustedes ponen aparte así, potencia, es igual delta de Q sobre T. T ya tiene 120 segundos, pero no tienes delta de Q. Pero delta de Q, en términos de capacidad calorífica, ¿recuerdan? Capacidad calorífica era delta de Q sobre delta de temperatura. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces, ese delta de Q sería igual a C por delta de T. Ahí está, C por delta de T. Ese C por delta de T lo ponemos aquí en la primera ecuación, en la ecuación 1, y ya está. Ahora hay que reemplazar nomás. C es mi incógnita, delta de T es 3 grados, P sería 65 watts, T sería 120, y ya está. ¿No? Es sencillo. No, o sea, no le va a tomar mucho tiempo, ¿no? Es casi directo, ¿no? Reemplazar las formulitas. Ya, entonces dice, acá tengo otro problema. A ver, vamos a ver. Hay un comentario. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta, Ricardo? Repetir la 3. Ah, ya. Ok. Ya. Acá me están diciendo, determinar la capacidad calorífica del líquido. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar la capacidad calorífica. Miren lo que me dicen. ¿Cuál es la capacidad calorífica? Primero, potencia es delta de Q sobre T, ¿no? Ustedes ya saben qué es potencia, ¿no? Trabajo por unidad de tiempo. ¿Estamos? Ya. Esa es potencia. Muy bien. Potencia es igual a 65, ¿no? Es dato del problema, 65 watts, sistema internacional. Tiempo, 120 segundos. Delta de Q hay dos cosas. Delta de Q. Esto puede ser igual a masa por calor específico por delta de T. O puede ser también igual a C por delta de T. ¿No? Recuérdate la capacidad calorífica era delta de Q sobre delta de T. Definición, ¿no? Definición. Capacidad calorífica. Lo que decíamos, ¿cuánto calor necesita un cuerpo, este cuerpo, para que su temperatura se incremente en 1 grado nomás? ¿Ya? Calor por unidad de temperatura. Y de acá si despejas tienes esto. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. C por delta de T. ¿Y delta de T cuánto es? Delta de T es 23 menos 20. Ahí está. Sencillo, sencillo, ¿no? Y eso me va a salir ¿en cuánto? En joules, perdón. Esto me va a salir obviamente joules por unidad de temperatura, en joules. Pero ese joule tengo que llevarle a calorías, ¿no? Calorías. Entonces, aquí nomás podemos nosotros ponerle, para que me salga en calorías así, 65 watts. Pero watts es joule por segundo. Pero un joule es 0,24. Entonces acá ponemos 65 por 0,24. Cuando ya tú pones 65 watts
por 0,24, porque da así 65 joules por segundo. Entonces acá, en vez de joules, estáis poniendo 0,24 calorías. La respuesta de C te da en calorías. Si tú lo pones por 0,24, no hay problema. ¿En qué te va a salir esto? No te va a salir en calorías, sino en joules. Joules. Joules por unidad por grado centígrado. Pero ahí tendrías que nuevamente multiplicar por 0,24. O sea, para llevar de joules a calor por 0,24. Por eso es así, ¿ya? Ya. Listo. Y eso obviamente es lo que ya hemos visto, ¿no? La respuesta, ¿no? La respuesta. ¿Cuánto nos fue? Ahí está. 624 calorías. Entonces, eso es 624 calorías por grado centígrado. ¿No? Listo. Eso es, ¿eh? Nada más. Potencia, calor, y este C por delta de T, porque nos piden capacidad calorífica. ¿Qué pasa si nos hubieran pedido calor específico, no? Ahí sí tendría que poner masa, calor específico, delta de T, ¿no? Podrían pedirnos también, ¿no? Para corroborar cuál es la capacidad calorífica del agua, ¿no? Perdón, el calor específico del agua. Ok, ¿todo bien? Ya. ¿Sí? Es sencillo nomás, o sea, es de la definición de potencia, ¿ya? Ok, ok. Ya. Ahí está bien. Ya lo demás, lo que pasa es esas matemáticas. Aparentemente ustedes ven ahí la solución, pero eso es simple, ¿no? Eso depende de usted. Con tal que lo plantees bien, nomás como en la pizarra, se plantea bien y uno empieza a reemplazar los valores. Ya está, ¿no? 4 es. Una taza de 0,25 kilogramos, una taza de masa, la taza tiene 0,25 kilogramos a la temperatura ambiente T sub 0, 20 grados centígrados. O sea, la temperatura ambiente, o sea, la temperatura de la taza es 20 grados centígrados. De la taza, de la taza, ¿sí? Sin el líquido, por ejemplo, de una taza sin el líquido, ¿no? O sea, la temperatura perdón, el peso de la taza es 0,25 gramos, o sea, quiere decir 25 gramos, ¿no? Por kilo, 250 gramos, ¿no? 250 gramos. Su temperatura es del ambiente 20 grados. Luego, esa taza lo vamos a llenar ¿con qué? Con 250 centímetros cúbicos de café y agua, ¿no? Café y agua, café. A la temperatura de 92, quiere decir que el café muy caliente, ¿no? Café ya tiene líquido, o sea, si simplemente pones café, se sobreentiende, ¿no? Entonces, le llenamos el café y el café, ese líquido, tiene 92 grados centígrados. Si la taza y el café llegan al equilibrio térmico a la temperatura de, bueno, acá están haciendo separado, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Ya, lo estoy entendiendo así. Ustedes también seguro. Dice, el café, ¿no? Se encontraba a 92 grados centígrados y la taza que se encontraba a 20 grados centígrados, su temperatura de equilibrio es 80, ¿ya? Ahí estamos, ¿eh? Estaba vacío la taza, con 20 grados la taza, temperatura ambiente, equilibrio térmico, ¿no? Yo tengo una taza, la temperatura en el medio ambiente es 20 grados centígrados, todo lo que me rodea, todos están a 20 grados centígrados, la taza también. Y luego he hecho café de 92 grados centígrados, entonces la taza va a ganar energía térmica, va a subir la taza, su temperatura de la taza propiamente, y el café va a disminuir, obviamente, ni modo que el café se quede en 92, ¿no? Baja. ¿A dónde va a bajar? Hasta el equilibrio, ¿no? Hasta que ya no, que la temperatura de la taza sea igual a la temperatura del café, eso es 80, temperatura final. Y dicen determinar el calor específico del material de la taza. Considere que la taza y el café se encuentran térmicamente aislados, ¿no? Entonces allí lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Calor ganado, ¿por qué? Calor, ¿quién gana? El café o la taza? ¿Quién gana? La taza, ¿cierto? La taza. ¿Tienes la taza? La taza que se encuentra en 20 grados gana calor. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde calor? Calor perdido. Vamos a poner perdido. Perdido por el café. Ahí está. Pero el calor de la taza, el calor que absorbe la taza, el calor que absorbe la taza va a depender de la masa. De la masa de la taza, todo es taza aquí, por calor específico de la taza y por delta de T de la taza, y acá va a ser igual menos masa del café por calor específico del café por, por delta de temperatura del café, taza, café, café. ¿Cuál es la masa del café, de la taza? 250. Calor específico de la taza, a esa me piden. ¿Cuál es la diferencia de temperatura de la taza? Final es 80. La temperatura de equilibrio de ambos. Inicial de la taza, 20 grados centígrados. ¿Cuánta es la masa del café? A ver, masa del café, 250, ¿no? Centímetros cúbicos, asumiendo pues, que la densidad del café es 1 como agua, ¿no? Como si fuera agua. Entonces, ustedes saben, 250 centímetros cúbicos es 250 mililitros, es igual a 250 gramos. Esas cosas ya no les voy a enseñar, porque eso es conversión, ¿no? La densidad. Densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, 250 centímetros cúbicos igual a 250 gramos, ¿no? Se acaba de poner 250 gramos. Por calor específico del café es 1. Por delta de T del café, temperatura final, que es 80, y temperatura inicial del café es 92. Ahí está. Y ahí justamente va que este negativo es positivo para que la ecuación sea consistente. Ya de ahí no me digan, profesor, resuélvalo, ¿no? Que no lo voy a resolver, porque estas cositas, la multiplicación lo manejan bien ustedes, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Pues es fácil, se cancela, tienes acá 60 y acá un numerito, ya, sencillo, ¿no? Está sencillo. Eso es lo que estamos tratando de explicar aquí, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? ¿Ya? A un café estado final, menos caliente, de 20, inicialmente estaba 20 y 92, luego va, la taza gana y el café pierde, entonces ese es el equilibrio, calor ganado igual calor perdido, ya está, es lo que hemos hecho en la pizarra, listo, listo. ¿Cuánto me sale? 0,20, ¿no? Igualito ahí tendríamos 92 menos 80 entre 80 menos 20, ¿no? Que sencillo, ¿no? Es el calor específico. ¿Ya? Ok, respuesta a la D. Este es sencillo, ¿no? Como está en la pizarra, ustedes lo que hacen es reemplazar los datos nomás. Calor ganado por un
por la taza es igual calor perdido por el café. Todos los datos respecto a la taza con todos los datos respecto al café y ya está. Dice, un vaso térmicamente aislado. Tengo yo, dice, un vaso que está térmicamente aislado. Ya está. Un vaso térmicamente aislado contiene 250 gramos de agua. Entonces, un vaso térmicamente aislado contiene 250 gramos de agua a 70 grados centígrados. Entonces, el agua tiene 70 grados centígrados, ¿no? Muy bien. ¿Qué masa de hielo a -10 debemos agregar al vaso? Dice. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto de hielo debo agregar al vaso, o sea, con agua, para que la temperatura final de equilibrio de la mezcla, o sea, claro que tú has puesto hielo más el agua que existe, al final va a llegar al equilibrio y que su temperatura final sea 40 grados centígrados, ¿no? 40. ¿Y por qué 40? Porque el hielo que se encuentra a -10 habrá subido a 40 su temperatura y el agua que estaba a 70 grados habrá bajado la temperatura hasta 40, de 70 a 40. Entonces acá la pregunta es sencillo también. Calor ganado por el hielo, porque el hielo gana y se convierte en agua. Calor ganado por el hielo es igual calor perdido por el agua, ¿no? Ok, ahí está. Entonces vamos a ir de -10. Ojo, acá ya la cosa hay que tener cuidado, ¿no? Acá tengo hielo a -10. ¿Ya? Ojo, el hielo lo que va a hacer es así. Yo gano calor, dice el hielo, y cuando gano calor y estoy en -10, tengo que convertirme a hielo a 0 grados. Luego de 0 grados, tengo que convertirme ahora en todo líquido a 0 grados. Y luego de haberme convertido en líquido a 0 grados, tengo que subir hasta 40 grados, ¿no? Porque esa es la temperatura de equilibrio. ¿Ves? Entonces aquí hay tres procesos. Sube su temperatura de -10 a 0, cambio de fase y luego incremento de la temperatura. Ese es el calor que va a absorber el hielo para que llegue al final al equilibrio. En cambio, el agua no le va a pasar eso. El agua solamente que se encuentra a 70 grados baja a 40, porque de 70 a 40 sigue siendo agua, o sea, no tengo que hacerle cambio. En cambio, el hielo sí. El hielo va a estar en tres procesos: -10 a 0, y de 0 cambio de fase, calor latente, y luego subo de 0 a 40. ¿Ya? Muy bien. Ahí están, ¿ven? De -10 a 0, delta de Q sub 1, y en 0 grados lo aplico, calor latente, convertirlo totalmente ese hielo en líquido y luego subir hasta 40 grados centígrados. El verdecito significa calor latente, ¿no? Cambio de fase. ¿Ya? Y listo. Y en cambio, el agua solamente se baja, se tira un bajón de 70 a 40. ¿Ya? Entonces, delta de Q1 más delta de Q2 más delta de Q3 es igual a menos delta de Q4. ¿Ve? Calor ganado por el hielo, calor perdido por el agua. Y lo que te estoy diciendo aquí, delta de Q1 más delta de Q2, que es fusión, más delta de Q3, que es para llegar a 40, y más delta de Q4, si quieren lo ponen al otro lado, no hay problema, sería menos calor perdido, ese da igual del agua, ¿no? Ahí está. Y reemplazamos nomás los valores, ahí está, reemplazando, me sale masa 60 gramos, ¿ya? Ok. No sé si hay una pregunta, ¿comprenden? ¿Sí? Todo bien, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta ahí? Todo bien, ¿no? ¿Se me escucha también el audio y todo? ¿Sí? Ya, ok. Vamos a ver. Muy bien.
Es lo mismo, ¿eh? O sea, es el mismo problema del anterior 4, el mismo problema, sino que ahora ya no estamos en la misma fase, más sencilla. Ahora el hielo solamente es eso, ¿no? Fíjense que el hielo tiene que incrementarse a 0 grados, de -10 a 0, convertirse en totalmente agua y luego subir hasta 40. Todo ese calor ganado por el hielo es igual a menos calor perdido por el agua, ¿no? Ahí está. Porque si lo pasas esa ecuación a la segunda, vas a poner menos, ¿no? Vas a tener menos. O si no, también una suma da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, donde lo pongas. Y ahí está, perfecto. Ya, lo demás ya es ir calculando cuánto es delta de Q sub 1, masa, calor específico, por delta de T, el otro es masa por calor latente, el otro es masa, calor específico por delta de T, y el otro es masa por calor específico por delta de T, de 70 a 40, ¿no? Y aquí lo que radica es reemplazar nomás los términos, ¿no? Reemplazar los valores, ¿sí? Ya, ok. Entonces me dicen cuánta masa ha ganado, ya está, del hielo, queda la masa, despejar la masa y todo, y 60 gramos, ¿no? Muy bien. Si quieren tomar nota, quizás una captura de pantalla, tómenlo por favor. ¿Ya? Solamente hemos puesto calor ganado del hielo más calor perdido igual a 0, sino calor ganado por el hielo es igual a menos calor perdido del agua para tenerlo en un miembro y otro, ¿no? A un lado y otro. Aquí dice un recipiente, ¿verdad? ¿No? Contiene, dice, 1 kilogramo, 1.08 kilogramos de agua. Ahí está. A la temperatura de 80 grados centígrados. Si se desprecia el calor absorbido por el recipiente, acá dice, mira, ¿sabes qué? No tomes en cuenta el vaso, ¿no? El recipiente, porque, ojo, tú no tienes que suponer en un examen. Cuando tienes una taza con agua y le metes hielo, pues entra en juego también la taza, ¿ya? La taza, porque la taza también se va a calentar o se va a enfriar, va a ganar calor o va a perder calor, ¿sí? Pero si te dicen no tomes en cuenta la taza, es como que idealmente solamente compiten agua, ¿no? Solamente eso. Eso es para reducir quizás las ecuaciones. Y no dicen, si se desprecia el calor absorbido por el recipiente, no tomes en cuenta, dice el recipiente, o sea, el vidrio, no tomes en cuenta. ¿Cuántos cubitos de hielo de 50 gramos cada uno a -6 grados centígrados deben introducirse? Dejemos primero cuántos cubitos, solamente vamos, primero hallemos cuánta es la masa de hielo que tienes que, ¿no? Si tú sabes la masa, lo divides pues entre 50 gramos y tienes el número de cubitos. Ya eso es por hacerte difícil ya, ¿no? La pregunta, ¿no? Simplemente quiero la masa. Ya. Deben introducirse en el recipiente para que la temperatura final de equilibrio sea 25 grados centígrados. ¿Sí? 25 grados centígrados. Entonces acá que vamos a ver, calor ganado igual calor perdido, lo mismo, ¿no? Estado final, ahí está, ¿no? 25 grados. Quiere decir, para que el agua de 80 grados centígrados, bajarlo a 25, tengo que poner cubitos de hielo. Y no es lo mismo los cubos de hielo a -6, a -10 o a 0 grados, ¿no? Va a depender, ¿no? Si es a -10 grados, tendré menos cubitos. Si es a 0 grados, tendré que poner más cubitos. Si es -6 grados, bueno, intermedio, ¿no? Ya. Entonces nos piden, ¿cuál es la masa del hielo que hay que poner aquí para que ahora el agua que estaba muy caliente, 80 grados, sea 25 grados para beberlo, ¿no? Es lo que siempre uno hace, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto hacemos? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién gana calor? Los cubos de hielo. Ese cubo de hielo va a ganar calor primero. Lo mismo que el caso anterior, de -6 tiene que subir a 0 y de 0 convertirse todo en líquido,
¿no? De cero convertirse en líquido, y luego del líquido, que ahora esos cubitos, pero ya en líquido de hielo, tienen que subir hasta 25 grados centígrados. Pero todo ese calor que gana los cubos de hielo, ¿de dónde lo obtiene? ¿De dónde lo obtiene? Lo absorbe del agua a 80 grados. Y al absorberlo, el agua disminuye su temperatura, ¿no? Lo va a ganar. Por eso decimos, lo que el hielo o los cubos del hielo ganan es igual a lo que el agua pierde, ¿no? Es el mismo problema anterior, es el mismo, mira, igualito. Nada más cambian los datos, ¿ve? Igualito, es exactamente igual. Muy bien. ¿Y lo que ¿qué estamos haciendo? Reemplazar nomás los datos. Ah, profe, ahí la masa me pone 50. Mira, ¿sabes qué? Ni siquiera pongas eso. Pon nomás masa. Tú trabajas con masa. En vez de 50N, trabaja con masa. Y luego, como te piden N, pones 50 en la masa que te salió entre 50. Ya está, ese es tu... ¿Por qué? Porque un cubito vale 50 gramos. Si te salió 100 gramos, ¿cuántos cubitos habrán? Dos. Si te salió 200 gramos, habrán 4 cubitos. O sea, lo mismo, ¿no? Lo que te sale lo divides entre 50. Eso lo puedes hacer al final. Pero aquí el profesor decidió hacerlo ahí, ¿no? Como para complicar. ¿Para qué? Ahí es la masa y ya listo. Eso es al ojo nomás. Te sale. Pero bueno, ahí está. Pero es sencillo, es el mismo problema de las 5. No hay ninguna diferencia conceptual, no hay, ¿ya? No hay. Entonces aquí es un número un poquito fregado, pero al final sale 11, ¿no? 11, 11. Ok. Supongo que sale 550, ¿no? 550, ¿no? Bueno, 11, claro. Bueno, eh, puedes calcular primero la masa y luego calcular n, o si no, ya como hizo el profesor de frente, ¿no? N por 50 quiero calcularlo, ¿no? Así me sale n, ¿no? En numeritos, ¿ya? Entonces capturen por favor la pantalla, pero no se centren en la... Tú nunca te centren ustedes en la parte matemática, señor, o sea, eso confíen en ustedes porque yo sé que van a despejar bien, van a reemplazar bien los datos. Lo que tiene que estar claro es el planteamiento de tu ecuación y qué cosa tienes que poner en cada ecuación. Eso es interpretar la ecuación, ¿no? Eso. Si eso está claro, lo demás yo creo ya con un poquito de práctica, la parte algebraica, etcétera, y son habilidosos también en ese aspecto, ya sale, ¿no? ¿No? Ok, muy bien. Fíjate, dice, un balín de masa, ahorita un costal de masa 3 gramos, ¿no? La envoltura, supongo, que se mueve con rapidez. Ah, no, el balín, perdón, ya estoy interpretándolo mal, o sea, pensé, un balín, una bala, ¿no? Ahí está, la base pequeña, dice, tiene 3 gramitos, muy pequeñito, ¿no? Que se mueve con rapidez de 180 metros por segundo, disparo, ¿no? No, no sé, una bala, 3 gramos, era muy sencilla, bueno, que es un poquito más pesada quizás, ¿no? Ya, penetra en un saco de arena, ya, penetra, ahí está, ¿no? Y finalmente se detiene, lógico, ¿no? Penetra en el aire y el rozamiento que hay de la arena hace que se va deteniendo, ¿no? Penetra hasta a una cierta profundidad y se detiene. Entonces, ahí hay con la energía, ¿no? Toda esa energía cinética que llega aquí a la superficie del costal, esa energía cinética se va a convertir totalmente en calor, ¿no? Se transforma en calor, ¿no? Y no dice, si toda su energía, vamos a suponer, si se transforma en calor, ¿cuál es el cual es absorbido por el balín? ¿No? Que eso me pide, ¿no? ¿Cuál es el incremento en la temperatura del balín? ¿No? Entonces, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el incremento de temperatura? Entonces, obviamente, el calor va a ser igual a la masa de la bala por calor específico de la bala por delta de T. Y lo que me están pidiendo es el delta de T. ¿Ya? Ahí está. Mira, muy bien. Estado inicial, estado final, miren ahí, ¿no?
La temperatura ya es mayor, obviamente, ¿no? Si ya, de la bala su temperatura era T al entrar, T sub cero, ahora es T, ¿no? Mucho mayor porque la bala va a ganar temperatura, pero pierde cinética, ¿no? Hay una transformación de energía cinética, ¿no? Antes del impacto es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. O sea, es como que tú dices, a ver, esa bala, toda su energía cinética se transforma en calor, pero tienes que hallar pues, su energía cinética para saber que todo eso se transforma en calor. Entonces, profesor, ¿cuánto es su energía cinética? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ahí está, mira. Su masa, 3 gramos, 3 por 10 a la menos 3. No te olvides, en kilogramos para joule. Por velocidad, 180 al cuadrado. Bueno, yo sé que es difícil, ¿no? Estar multiplicando. Y me sale 48, joules. Quizás en un examen estos numeritos van a ser más sencillos, ¿no? Así como dice al ojo, no va a parecer. Pero dejémoslo ahí. Y ya tengo ya que la energía cinética es 48,16 joules. Toda esa energía se transforma en calor. Entonces, calor, calor será igual también 48,6 joules, ¿cierto? También será igual. Ahí está. Y se transforma, entonces la energía cinética será igual al calor, pero el calor es masa de la bala, calor específico del balín por delta de T. Y a mí me piden delta de T. Y reemplazo ahí. Despejo delta de T, delta de Q, que es 48,6, porque ese es calor o energía cinética, da lo mismo, ¿no? Entre la masa de la bala es 3 por 10 a la menos 3, y calor específico de la bala es 128, ahí está, dato del problema. Reemplazándolo, me sale 126,56, ¿no? ¿No? Ahí está. O bueno, no sé cuánto saldrá ahí, pero a ver, vamos a ver, ¿no? Ya, pero lo cierto es que tienen 48,6, el calor, su masa 3 por 10 a la menos 3 y calor específico 128. Entonces, operan ustedes, si quieren darle la calculadora, ¿no? Porque el objetivo aquí no es que tú sepas multiplicar, dividir, etcétera, ¿no? Sino llegar a una respuesta en base a un planteamiento lógico, respetando las leyes de la física, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces ahí tenemos aquí 126,56 grados centígrados, que es más o menos 127, ¿no? Podemos decirlo, aceptable, ¿no? Redondeando, supongo, con los datos del problema. A ver. Ahí. Uy, acá a ver qué nos dice la tutora. A las 11, minuto centro. Ya. Ok, gracias. Ya, ya está. Entonces eso es sencillo, jóvenes. Entonces veamos. Ya está. Dice dos placas metálicas idénticas, ambas de igual masa e igual calor específico, C. Tienen diferentes temperaturas. La temperatura de una placa es menos 20 y la de la otra es 90. Si las placas se ponen en contacto, así como ven, ¿sí? En un recinto térmicamente aislado, ¿sí? Solamente va a haber interacción térmica entre esos dos, ¿ya? No hay pérdida por otro lado con otro. Y eso es lo que les quiere decir, ¿no? Porque A puede, o B puede perder calor al acercarle al A, o también con el otro medio ambiente, ¿no? Puede ser que se esté perdiendo. Pues acá solamente nos dice, concéntrense que solo el calor pasa de B hasta A, ¿no? Algo así, ¿no? O de un lado a otro, como quieran. ¿Cuál será su temperatura final de equilibrio? Lo mismo, ¿no? Pero acá en sólidos, ¿no? Cuando tú pones en contacto, ¿quién gana? A. ¿Quién pierde? B, ¿no? Ahí está. Listo, es más sencillo eso. Entonces, calor ganado por A es igual a calor perdido por B. Claro, un metal encuentra más temperatura, lo pones con un metal a menor temperatura, pues ya se sabe quién pierde y gana, ¿no? Y reemplazas nomás. Así hay calor específico, no, o sea, no hay que se convierte en, se fusiona, se vaporiza, no, es metal al final. Metal antes y metal después, solamente hay calor específico.
Por eso es calor ganado. Es masa de A por calor específico de A por temperatura final, ¿no? Lo que me piden menos temperatura inicial, 90, ¿no? Y del perdido, el que pierde sería masa de B por su calor específico de B por temperatura final que me están pidiendo menos inicial que es 20, ¿no? Que de una placa dices 20, ¿no? Claro, de una es 90 y menos 20. Ese es igual a 0, ¿ya? Y de aquí, simple. Y creo que este es el problema más sencillo, ¿no? Que los demás. Listo, ¿ya? Ok, ese es ya el más sencillo. Y ahí quedamos. Ya nos está ganando. A ver, por favor. Ya, vamos. Ya, uno, la A. Uno, la A. Dos, dos, la C. Dos, la C. Tres, tres, la B. Tres, la B. Cuatro, la A. Cinco, la B. Cinco, la B. Seis, 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 la C. Seis, la C. Siete, la C. Repito, seis es la C y siete es la C también. Ya, ok. Ahí nos quedamos jóvenes. Ya. O sea, ahí nos quedamos. Muchas gracias. Ya. Entonces, gracias. Hasta la próxima semana. ¿Sí?